es donde podemos identificar. Como siempre les decía, lo malo es cuando vienen los pacientes ya con unos valores altos, ¿no? Y no sabemos si son algo. A diferencia de, bueno, tampoco es bueno que hagan fallar en la hospitalización. Y miren, el 60% de los pacientes que hacen falla renal pues van a paciente, de los cuales una epidemiología general de un estudio de corte que tuvo. Miren, los pacientes hospitalizados que no llegan a UCI, están solo hospitalizados, 1 de cada 5 pacientes hacen falla renal aguda y el 10% requieren diálisis. Algunos solo hacen falla y no mueren. De los pacientes críticos, pues 1 de cada 3 o 2 de cada 3, ¿no? Acá la incidencia es bastante. De los pacientes con cirugía cardíaca amplia, por el mismo hecho de la hipoperfusión renal que va a tener el cuerpo, pues, ¿no? En bastante tiempo por el tiempo prolongado de la cirugía. 1 de cada 5 pacientes. Menos del 5% felizmente requiere terapia de reemplazo renal, pero sí hay una responsabilidad. La mortalidad no tiene sentido. Pero acá hay algo muy importante y algo que se debe acordar. ¿Cuál es la principal causa de insuficiencia respiratoria? O de un CIRS, las heces. Igual, la principal causa también es la falla en pacientes especializados, la falla renal de las heces. Va desde 1 de cada 20 hasta 1 de cada 2 pacientes. Es bastante porque la mortalidad está un 60%. Un poco de tecnología, donde más falla renal, más injuria a nivel hace su Sudamérica, ¿no? Un poco por Asia, ¿no? Pero en otros países mucho menos, pero miren todos tienen bastante que ver también con el socioeconómico, la atención inmediata y sobre todo la cultura de la prevención que poco tiene el paciente. Un paciente con diarrea viene después de días, o no se hidrata adecuadamente en días. Miren cómo va la mortalidad, ¿no? Se asocia a mayor riesgo de hospitalización, ¿no? Según los estadios que van, pues el paciente, la supervivencia baja, en el hospital la supervivencia baja y aumenta los días de hospitalización según los estadios de falla renal. 2 millones de personas mueren en todo el mundo. Por eso es que se ha visto cómo va a evolucionar la falla renal o la lesión renal. En 1900, por los 1900, ¿no? Esas épocas, solamente hablábamos de un diagnóstico clínico. Las guías salían y decían, pues sí, hay un fracaso renal, se habla por ahí que puede haber una reversa tubular y nada más, ¿no? Clínico, ¿por qué? Porque el paciente tal vez se estaba hinchado, dejó de orinar, nada más. Por 1998, por ahí ya se habló de un fracaso renal, ¿no? Con más de 30 definiciones, ¿no? Tal vez la orina disminuir, empieza a hincharse, tal vez empieza a desvariarse, porque confuso, etc. En 2001, en una reunión de grupo ATI que se encarga del manejo de una iniciativa de diálisis, saca ya la primera clasificación, que es el RIFTE. Tal vez ya algunos no lo han escuchado o ya no lo van a escuchar más. Esa clasificación era antigua, salió en esta fecha, no es muy riesgo, injuria, falla, pérdida y enfermedad renal, ¿no? Antes era el RIFTE, pero ya no se usa y lo vamos a ver por qué. En 2007 salieron los criterios de equipo, que ya se dedicaban más a clasificar la gravedad de la falla renal, desde el 1 hasta el 3. CADIGO en 2012, que es la Agencia Internacional de Enfermedad Renal, se encargó ya de dar un énfasis a esta clasificación de aquí y le llamó CADIGO 1, 2 y 3, que es similar. Pero actualmente ya lo que se busca ya no es clasificar la severidad ni nada, se busca ver los biomarcadores de lesión estructural. Lo que necesitamos ver es qué podemos hacer para evitar pues, que el riñón siga dañándose o determinarlo a ¿por qué? La creatinina, ¿cuánto tiempo se eleva, chicos, después de que hay una falla renal? No se eleva inmediatamente. ¿Cuánto tiempo pasa? Más o menos es de 72 horas, ¿no? De 48 hasta 72 horas, recién la creatinina puede elevarse. Y quiere decir que es un marcador tardío, pero ahora están saliendo biomarcadores que se elevan incluso a las horas de la falla renal. Incluso detectan solo estrés renal. Y eso ayudaría a poder evitar ese estrés y evitaría que el paciente. Eso
horas ya de la enfermedad, pues se establece la injuria propia, ¿no? La insuficiencia renal aguda. Si pasa este daño y se mantiene elevado los valores más de 7 días, se convierte en enfermedad renal aguda. Si pasa los 90 días, esto ya lo saben, ¿no? Que lo han hecho en la teoría de enfermedad renal crónica. Un paciente puede llegar aquí, volver otra vez, o puede llegar aquí y eliminar un crónico. Por eso es que esto está muy asociado. Aquí están estos criterios, como les vuelvo a decir: una insuficiencia renal aguda o una injuria dura menos de 7 días. Si pasa más de 7 días, pero menos de 3 meses, ya se vuelve una enfermedad renal aguda. Ya se establece una tasa menos de 60, una elevación de creatinina, etc. Y marcadores de daño renal. Si esto pues persiste más de 3 meses, ya es una enfermedad renal crónica, ¿no? Con una transpiración siempre menos. Y marcadores de daño renal, como la albuminuria. Bueno, y eso es lo normal, ¿no? Que no hay ningún daño, es una tasa de filtración mayor a 60. Finalmente, vamos a definir la falla renal aguda. Pues tenemos falla, alteración, fracaso, insuficiencia, daño, lesión, injuria y inmunidad. Todo está aquí, para que no se confunda. A veces dicen, pero doctora, ¿qué falla? ¿Pero cómo es injuria? ¿Pero cómo es insuficiencia? Es lo mismo, chicos. Lo que ustedes tienen que saber diferenciar nada más son estas cosas que les he dicho. Ya, lo demás son sinónimos. Entonces, finalmente, la lesión renal aguda es la acumulación pues, de urea, creatinina, desechos que no son medidos. Hay muchos desechos que no medimos, que no existen todavía esas medidas. Lo único que medimos es urea y creatinina. Pero si midiéramos cada desecho que se va acumulando, que el riñón no va eliminando, pues serían diferentes causas que lo vamos a ver a continuación, pues y generalmente se va a presentar la alteración hidronélica. ¿Qué pasa? Cuando hay retención nitrogenada o retención de urea, creatinina, pues esto se asocia generalmente al daño de otros órganos, ¿no? Que puede ser temprano o el deterioro progresivo. Por ejemplo, acá hay un visto en el riñón con la misma falla renal. Hay daño endotelial, incluso renal, y eso va a hacer que pues, la falla progrese y llegue a una enfermedad renal. En el eje corazón-riñón, ustedes han escuchado el síndrome cardiorrenal. Son 5 tipos, incluso ahora se habla del sexto. Pero ¿cuál es el tipo 1? Cardiorrenal. Para que sepan, es cardiorrenal, renocardíaco, renocardíaco. Por ejemplo, el tipo 1, cardiorrenal, una falla cardíaca aguda causa una falla renal aguda. Ejemplo, un infarto. Un paciente hace un infarto severo y eso le conlleva, por un hipoperfusión mantenida del corazón, pues que es la bomba principal, hacer una falla renal aguda. Eso es el cardiorrenal tipo 1. El cardiorrenal tipo 2, una falla cardíaca crónica conlleva una falla renal crónica. Igual, un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, descompensado, todo el tiempo va a estar activando el sistema de renina-angiotensina y eso va a dañar. Y el 3 es renal cardíaco. Una falla renal aguda causa una falla cardíaca. Por ejemplo, tóxico, cuando hay intoxicaciones. Y el 4 es crónico, ¿ya? Para que tengan idea. Y el 5 es a nivel sistémico. Eso es para que tengan más o menos idea. Lo que quiero que entiendan es que hay un eje corazón siempre. Es un círculo. Se va a activar ambos. La mayoría de pacientes pues llegan a la enfermedad renal, tienen un grado de daño cardíaco. Siempre. Porque todo es un eje. O sea, se alimentan, se sobrealimentan y cosas suaves. ¿Qué más? El eje de la glucosa intestinal por uremia, ¿no? Hay alteración en las proteínas, en el epitelio intestinal, hay circulación de bacterias y esto afecta la activación del sistema inmune innato. A nivel del hígado, otro, ¿no? El síndrome hepatorenal, cuando ya hay una disfunción severa del hígado, pues finalmente es igual, ¿no? Las toxinas aumentan, la vasodilatación es clínica y eso dice al riñón, pues no hay suficiente volumen, el riñón empieza a hacer vasoconstricción para irrigar. Y eso pues aumenta la presión y el daño. A nivel cerebral, pues los trastornos cognitivos como la demencia y la encefalopatía porque hay una lesión neuronal directa. Y a nivel del pulmoncito, pues el aumento de la permeabilidad vascular que conlleva la congestión cuando hay un pulmón. Ese es un resumen de lo que les he dicho, pues riñón, cardiovascular, endocrino, incluso en pacientes
También hay una resistencia a la insulina que finalmente ya se va perdiendo, ¿no? Sistema inmunológico alterado, hematológico, intestinal, etc. Y a nivel nutricional, mira qué interesante, el paciente pierde apetito, hay bastante gasto de energía, proteínas, sarcopenia, y el paciente llega, generalmente cuando ustedes se van a dar cuenta, todos los pacientes que entran a diálisis son desnutridos. Es poco ver un paciente, y eso es algo que nos diferencia, chicos. Lo que ustedes tienen que aprender en la práctica ahora es diferenciar un agudo de un crónico. Una de las cosas, por ejemplo, les voy a dar un poco de diferencia un agudo de un crónico por la fase. ¿Cómo es un crónico? ¿Cómo es su fase? Una palidez terrosa, y literal es una palidez terrosa, es pálido, desnutrido. En cambio, el agudo es todo rojito, normal, no tiene ningún signo de una enfermedad. Eso es algo que nos diferencia de un crónico. Y van a ver, hay neuropatías rápidamente progresivas que se activan así, rapidito, en semanas y días. Y viene el paciente con una creatina de 9, una urea de 300, pero así, de la nada. Entonces ahí tú lo ves, si tú lo ves puedes rojito, entonces ya sospecha. Ves un examen de orina y ahí ves mucho más, ¿no? Un examen de orina con hematitis, proteinúria, leucocitura, trilina, entonces está activo, ese riñón está activo. Siempre digo es mejor ver un riñón activo a un riñón que ya no hay nada. Un riñón totalmente apagado ya es un riñón que está totalmente crónico, no hay nada que hacer. Un activo, al menos que las células podríamos detener ese daño, ¿no? Pero realmente todos llegan. Los 90% de pacientes que ustedes verán en su práctica ya han debutado como pacientes crónicos y por emergencia. Ahí te lo voy a contar. Tiros. Siempre pues es importante ver que juria renal agudo, la falla renal aguda, pues va a conllevar, puede conllevar a problemas. ¿Cuáles son los factores de riesgo de que esto progrese aquí? Pues la edad, el grupo étnico, la raza, generalmente la raza negra, factores genéticos, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, todo lo crónico del paciente. Enfermedades que modifica el curso de la enfermedad, por ejemplo, la severidad, ¿no? La severidad de la falla renal aguda, cuanto más severo es o cuanto más estadio llega, es mucho más probable que el paciente quede ya con un grado de cronicidad, ¿no? ¿Cuántas veces el paciente hace falla renal aguda? También, ¿no? Un paciente en Lima tenía un paciente que tenía VIH. Y venía con unas diarreas que a veces por esos gérmenes oportunistas que lo deshidrataban, que el señor llegaba totalmente seco, hipotenso y con una creatinina en 6, 7. Y su creatinina basal era 0.8. Lo teníamos que revisar en la emergencia porque ya estaba con todo el peñita, el caleno, empezaba la hidratación y el riñón estaba totalmente dañado. Pasaba 2 semanas y salía de diálisis, mejoraba, porque el riñón se recuperaba. Una necrosis tubular se recupera en 14 días. Pasaba pues en el año que estuve, pasó como 4 meses, otra vez el mismo cáncer, volvió otra vez. Otra vez lo potenciamos, ¿no? Pero ya esta vez la creatina ya no estaba en el valor normal, ya se fue por un dosis. Y cada vez ya la creatina ya no llegaba a su valor normal, sino que iba a quedar con grado de toxicidad. Y eso es lo que causa los episodios repetitivos. O la persistencia de nefrotoxicidad, o darle al riñón la hipertensión sostenible, ¿no? La proteinúria también es un factor importante que nos lleva a la toxicidad. ¿Cuáles son los resultados finalmente de todo esto? Pues el evento cardiovascular, lo que les decía a los chicos, la primera causa de mortalidad en renales es cardiovascular, los pacientes se mueren por ACVs, por infartos, de eso se mueren los pacientes en diálisis. Eventos de nivel renal, enfermedad renal crónica, etc. Cambio del estilo de vida y todo, ¿no? Miren cómo va. Un riñón normal, como les decía, se expone a un daño, puede ir a los 3 estadios, puede estar recuperándose parcialmente, puede volver a recaer en la misma hospitalización, si los cirujanos, por ejemplo, le siguen dando nefrotóxicos, vuelven a caer otra vez, puede llegar a la crónica, pero si no, pues finalmente, si sigue el daño, pues hay una mala reparación y llegan a faltar. Un poco de fisiopatología, esto lo van a revisar ya con más detalle ustedes mismos. Generalmente va pues una inflamación a nivel tubular, a nivel microvascular,
todo esto va a llevar a desencadenar las respuestas inflamatorias, las citoquinas, las células endoteliales y todo eso. Según la severidad, pues es la reparación más cerca. Si es una severidad, pues una lluvia moderada, pues va a haber una reparación tubular, lenta, por ahí. Los células responsables con los macrófagos se van a activar parcialmente. Va a haber una reparación endotelial y mejorar. Pero ¿qué pasa si es muy severo? Pues ahí va la mala adaptación, ¿no? La mala respuesta adaptativa de la reparación, ¿no? A nivel tubular, las células se hacen mucho más, la inflamación se hace mucho más crónica, hay liberación de factores profibróticos, proinflamatorios. A nivel tubular hay una degeneración mucho mayor, hay mayor proliferación de fibroblastos y finalmente conlleva un grado de fibrosis. Por eso es que les decía, lo que nosotros vemos en la ecografía es fibrosis. Cuando hay hiperecogenicidad es porque hay cicatriz. Por eso. Si yo saco una biopsia, pues sale cicatriz, sale literal. Bueno, para la neuropatía van a ver cómo se ve una cicatriz en el una cosa rosada, no se ve nada. Aquí es igual el resumen, pues básicamente la recuperación de esa ruptura. Como los factores van haciendo, pues, que esas cicatrices se vayan manteniendo, estableciendo y finalmente pues queda como un riñón crónico, y al ser una cicatriz, pues el riñón se hace chiquitito. Por eso es que otra característica de un crónico es que el riñón es pequeñito. Vamos a hacer un caso para que despierten, no se me olviden. A ver, lea. A ver, miren, ¿quiénes son mi grupo? 1, 2, no me digas. Ya, a ver, empieza tú. Ingresa un paciente de 58 años sin antecedentes de importancia, con un cuadro caracterizado por dolor lumbar y disuria. Refiere, estuvo tomando naproxeno para el dolor por 10 días. Se agregó deposiciones semilíquidas hace un día, ingresa hipotenso y es hospitalizado por urosepsis. Al ingreso, la creatinina sérica fue de 0.9 miligramos por decilitro e incrementó a 1.4 miligramos por decilitro al día siguiente. ¿Cuál de los siguientes es correcto de acuerdo a la función renal? Muy bien, ya. Pero respuestas, cada resumen, díganme. Lean rapidito y díganme. A ver, ¿y a quién controlar? Ya han hecho este RC, así que ustedes no tienen problema. ¿Quién controlar? También. No saquen por descarte, tengo que poner más difícil. La C. Nada. La D. Ya. ¿Por qué? Pero explicación. Nos está mencionando que su creatina sérica fue de 0.9, o sea, nos dice que está elevada porque la creatina en sí es de 0.9